Hola, ¿qué tal? Soy Diana Pichardo y les doy la bienvenida a este video, en el cual hablaremos a detalle sobre la química sanguínea y resolveremos la mayor parte de sus dudas con respecto al tema. Para iniciar, debemos decir que la química sanguínea es una prueba de rutina, capaz de identificar irregularidades en el funcionamiento del cuerpo humano. Durante su realización se cuantifican diversos analitos con la finalidad de conocer el estado de salud de los pacientes. Asimismo, podemos acelerar el diagnóstico en caso de anormalidades, dar seguimiento, elegir un tratamiento, seguir su curso e incluso nos ayuda a prevenir el desarrollo de enfermedades. La Secretaría de Salud de nuestro país la define como una serie de pruebas de sangre que analizan diferentes elementos en el suelo sanguíneo. Asimismo, indica que el estudio básico analiza como mínimo 6 elementos, entre los cuales podemos destacar a la glucosa, la urea, la creatinina, el ácido úrico, el colesterol y los triglicéridos, aunque actualmente se cuentan con paneles que evalúan más de 30 elementos. A pesar de que habíamos comentado que el estudio básico contaba con al menos 6 elementos, durante la realización de nuestra práctica únicamente vamos a abarcar 4 de ellos, los cuales serán la glucosa, la urea, la creatinina y el ácido úrico. Como podemos observar, debajo del nombre de cada analito se encuentra su estructura molecular. Para homogeneizar los términos y entender de una mejor manera la explicación de este tema, profundizaremos un poco en qué es el reactivo patrón, la muestra y el blanco. El primero de ellos es una solución de concentración conocida, la cual es medida espectrofotométricamente pura o en diluciones seriadas que sirven como referencia para poder obtener la concentración del mismo analito, pero proveniente de una muestra. Por otro lado, la muestra es toda sustancia que acompaña a la especie química objeto de interés. Finalmente, el blanco es una sustancia que no contiene el analito y que permite eliminar la absorbancia de la matriz con el propósito de conocer con exactitud la absorbancia del analito que se encuentra en la muestra. Otro concepto de importancia es el de la ley de Lambert-Eaton, que establece que la concentración de una solución dependerá de la cantidad de luz absorbida por las partículas disueltas, es decir, la sustancia de interés. A manera de recordatorio, describiremos las diferencias entre suero, plasma y sangre total. Sabemos que la sangre total es una mezcla de sustancias y componentes formes. En ella podemos encontrar agua, sales, proteínas, hormonas, plaquetas, glóbulos blancos y rojos, entre otras cosas. Pero cuando deseamos realizar análisis clínicos específicos, usamos tubos que contienen diferentes aditivos que realizan diversas funciones. Un caso de esto es el tubo de polila que contiene DTA, que actúa como anticoagulante. La sangre que contiene se separa con el tiempo o tras la acción de la fuerza centrífuga y nos deja observar en la zona superior un líquido amarillento rico en factores de coagulación. Dicha característica lo hace acreedor al nombre de plasma. Por otro lado, si se desea obtener suero, la sangre debe de recolectarse en tubos de tapón rojo o amarillo, ya que ambos contienen activadores de la coagulación que despojan a la sangre de los factores de coagulación. Una ventaja del tubo amarillo es que contiene gel separador, en el cual se adhiere el coágulo y evita que se mezcle con el suero. Es de vital importancia que recordemos que antes de cada estudio el paciente debe cumplir con ciertos requisitos. Para la química sanguínea, el paciente debe tener un ayuno de al menos 8 horas antes de que se extraiga la muestra, aunque para la ejecución de esta práctica se deberán cumplir otras indicaciones con la finalidad de observar si una dieta rica en azúcares altera los valores obtenidos en las pruebas a realizar, principalmente la glucosa sérica y en la postprandial, y de determinar el estado de salud del paciente. En primera instancia, uno de los miembros del equipo consumirá 2 rebanadas de pan tostado con mermelada después de cada desayuno, comida y cena durante los 3 días anteriores a la práctica. Sin embargo, el día de la extracción sanguínea deberá tener al menos 8 horas de ayuno. Cabe señalar que se obtendrá un tubo de tapón rojo o dorado. Al término de la extracción, el mismo individuo consumirá 250 mililitros de jugo de naranja, un pan tostado con mermelada y un plato de cereal azucarado con 250 mililitros de leche y un plátano. Se esperarán 5 minutos y se cronometrarán 2 horas, después de las que se tomarán una muestra con un tubo de tapón lila. Antes de obtener la muestra, se rotularán los tubos para evitar confusiones. Posteriormente, se realizará la venopunción con la técnica descrita durante las primeras prácticas. Se pretende extraer entre 5 y 7 mililitros de sangre periférica, ya sea en un tubo de tapón rojo o amarillo. En caso de usar tubos de tapa amarilla, se puede decantar el suero en un tubo de ensayo, ya que el gel separador imposibilita que se contamine con sangre. No obstante, si se extrae con un tubo de tapa roja, usaremos una pipeta Pasteur, evitando tomar la sangre del coágulo.
Debemos apresurarnos en este paso, ya que el suero debe separarse del coágulo máximo 1 hora después de su recolección. Asimismo, debes recordar que el suero separado se utilizará para las pruebas de glucosa, urea, ácido úrico y creatinina. Por otro lado, para la cuantificación de glucosa postprandial, tomaremos 3 mililitros de sangre periférica en un tubo con EDTA previamente rotulado. Centrifugaremos la muestra y con ayuda de una pipeta Pasteur separaremos el plasma, el cual posicionaremos en un tubo de ensayo. El primer analito que describiremos será la glucosa. Sabemos que la glucosa es un monosacárido debido a que obedece la fórmula que se encuentra en la diapositiva, que es un carbohidrato simple porque ya no puede descomponerse en azúcares de menor tamaño y que es la principal fuente de energía en humanos y otros mamíferos, la cual consumimos en múltiples ocasiones como polisacáridos, disacáridos o monosacáridos, que se descomponen en moléculas simples y se utilizan para obtener ATP a través de la glucólisis y el ciclo de Krebs principalmente. En el manual se describen dos métodos útiles para la cuantificación de la misma, de los cuales podemos destacar el colorimétrico y el cinético UV. Para ambas se requiere de suero extraído con un máximo de 72 horas y conservado entre 2 y 8 grados centígrados. A partir de aquí, únicamente hablaremos del método colorimétrico y para desarrollarlo emplearemos el reactivo de Trinder, que se compone de fenol y 4-aminofenazona o 4-aminoantipirina. Del lado derecho se plasmaron las reacciones que tienen lugar en el tubo de ensayo, utilizando en primera instancia glucosa oxidasa para oxidar a la D-glucosa y convertirla en ácido glucónico más peróxido de hidrógeno, ya que este último compuesto reaccionará con la 4-aminoantipirina o la 4-aminofenazona en presencia de peroxidasa para formar una quinonimina roja cuya absorbancia se leerá a 505 nanómetros. Enfatizo en que esta es una de las pruebas de mayor importancia o de valor en nuestra población, ya que debe realizarse en pacientes que tengan antecedentes o factores de riesgo para el desarrollo de diabetes. La Asociación Americana de Diabetes recomienda a los médicos la solicitud de esta prueba a partir de los 45 años o mucho antes en dado caso de tener sobrepeso, antecedentes familiares, hipertensión, entre otras, puesto que un diagnóstico oportuno contribuye a una mejor calidad de vida en el paciente y en el mejor de los casos a retrasar o prevenir su aparición. La metodología a seguir para la cuantificación de la quinonimina roja y con ello determinar la concentración de glucosa en la muestra inicia con el encendido del espectrofotómetro y su ajuste a 505 nanómetros. Posteriormente, se prepara el blanco, el patrón y la muestra con las cantidades que se observan en la tabla utilizando suero para la glucosa sérica y plasma para la glucosa postprandial. Se incubarán a 37 grados centígrados durante 5 minutos para favorecer la reacción y se ajustará el espectrofotómetro a cero de absorbancia con ayuda del blanco. Cabe señalar que, para medir la absorbancia de cada mezcla, se utilizarán cubetas de cuarzo como la que se encuentra en el círculo verde y después de cada medición se deberá retirar la solución, colocarla en un recipiente específico para los desechos de esa práctica y se limpiará la celda con agua destilada. Una vez ajustada a cero, se obtendrán las absorbancias de las muestras y del patrón y se registrarán en la bitácora de trabajo. Finalmente, para entender de una mejor manera el valor obtenido, centraremos nuestra atención en la imagen inferior derecha. En ella se identifica un haz de luz azul intenso que al traspasar la cubeta que contiene el analito de interés pierde intensidad debido a que las moléculas de la solución absorbieron cierta cantidad de luz, y lo mismo pasa en todos los sistemas que introduciremos en el aparato. Algunas de las características de la reacción son las siguientes. En primera instancia, su estabilidad es de 30 minutos, es decir que tenemos media hora para leer la absorbancia del sistema posterior a la mezcla del reactivo de Trinder y del suero. Por otro lado, la cantidad mínima detectable es de 1 miligramo por decilitro, mientras que la máxima es de 500 miligramos por decilitro. En cuanto a los valores de referencia, tenemos que tanto para hombres como para mujeres es de 60 a 100 miligramos por decilitro en ayunas y hasta 140 miligramos por decilitro al cuantificar glucosa postprandial. Para poder obtener la concentración, utilizaremos la fórmula del lado superior derecho, de tal forma que dividiremos la absorbancia de la muestra entre la del patrón y el valor obtenido lo multiplicaremos por la concentración del patrón para conocer la concentración de glucosa sérica o plasmática. Con la finalidad de reforzar lo aprendido, tomaremos los valores del ejemplo y los sustituiremos en la fórmula. Al desarrollar la operación, la concentración de la glucosa es de 74.1 miligramos por decilitro, valor que se encuentra dentro del intervalo de referencia. En nuestro país la hiperglucemia es más frecuente que la hipoglucemia,
debido al estilo de vida y hábitos alimenticios del mexicano promedio. Los aumentos de este analito se deben principalmente a la diabetes y en pacientes no diagnosticados que actualmente presentan de 2 a 3 pruebas con concentraciones elevadas de glucosa, permite establecer el diagnóstico. Asimismo, inflamaciones en el páncreas que imposibilitan la producción de insulina, a síndromes que cursan con alteraciones en la glucosa, a casos de estrés agudo que propician la liberación de glucosa y al hipertiroidismo que activa diversas vías metabólicas como resultado del aumento de las hormonas T3 y T4 y de las vías de señalización en las que participan dichas moléculas. Por el contrario, la hipoglucemia se asocia con el consumo accidental de medicamentos contra la diabetes, como lo es el caso de la insulina, al consumo excesivo del alcohol, ya que interfiere con la liberación de glucosa por parte del hígado, con enfermedades que atacan el hígado o al riñón, en primera instancia porque impiden la disponibilidad de la glucosa y en segunda porque impiden la liberación de medicamentos hipoglucemiantes, prolongando su acción a tal grado de rebasar el límite inferior. El hambre prolongada provoca la ausencia de glucosa, mientras los tumores secretores de insulina también disminuyen la concentración de dicho analito, además de ciertas deficiencias hormonales que conducen a la disminución de glucosa en el torrente sanguíneo, como lo es el caso de los niños con bajas concentraciones de hormona del crecimiento. Una vez escrito el anterior, es necesario subrayar que las cuantificaciones de glucosa obtenidas con ayuda de un glucómetro no son apropiadas para diagnosticar diabetes, por lo que es preciso señalar que las pruebas confirmatorias para el diagnóstico de este padecimiento requieren de la toma de una muestra de sangre. El segundo analito que abordaremos será la urea sérica, la cual es un producto del catabolismo de las proteínas durante su paso por el hígado. Al ser un desecho, se excreta a la sangre y al llegar a los riñones se elimina a través de la orina. La urea representa la fracción más importante de nitrógeno no proteico en la mayoría de los líquidos biológicos humanos. En nuestro manual se describen tres técnicas para su cuantificación, las cuales son la colorimétrica o la de Berlot, la cinética UV o ureasa GLDH, y la colorimétrica de punto final o de ortoftaldeído a 37 grados centígrados, aunque a partir de ahora nos centraremos en la segunda de ellas, y para iniciar, partiremos de un suero extraído con un máximo de 5 días y conservado de entre 2 y 8 grados centígrados. El método de la ureasa se lleva a cabo en dos reacciones. En la primera, la ureasa hidroliza a la urea en amoníaco y dióxido de carbono, de tal forma que el amoníaco se incorpora al alfa-cetoglutarato por la acción de la GLDH con oxidación paralela de NAD reducido a NAD+, de tal forma que la disminución de NAD reducido es proporcional a la concentración del analito en la muestra. Para iniciar, se enciende el espectrofotómetro y se ajusta a 340 nanómetros. Se calibra cero de absorbancia con agua destilada y se prepara el blanco, el patrón y la muestra tal y como se indica en la tabla. Se deja reposar la reacción durante 30 segundos y se mide la absorbancia. Dicha medición se registrará como absorbancia 1. Una vez leído este parámetro, se vuelve a realizar el mismo procedimiento con la muestra, pero se deja reaccionar durante 60 segundos. Es de vital importancia preparar dos veces el sistema de la muestra en diferentes ocasiones debido que los tiempos de medición son muy cortos entre sí. Ya que se está trabajando con un método enzimático que depende del NAD reducido presente en el sistema, la reacción no es estable puesto a que el NAD reducido existente se consume con el paso del tiempo, disminuyendo proporcionalmente la lectura de la absorbancia. Por otro lado, se establece que la mínima concentración de urea detectable es de 1 miligramo por decilitro, mientras que la máxima es de 300 miligramos por decilitro. Los valores normales en adultos jóvenes para ambos sexos son de entre 15 a 40 miligramos de urea por decilitro y del BUM de entre 7 a 18 miligramos por decilitro. En la zona derecha se ubican las fórmulas necesarias para calcular la concentración de urea y de BUM. Para la primera, el valor del numerador será el resultado de la resta de la absorbancia 1 de la muestra menos el valor de la absorbancia 2 de la muestra, resultado que se dividirá entre la diferencia de la absorbancia 1 y la absorbancia 2 del patrón. Finalmente, al conocer el valor de la división, este se multiplicará por la concentración del patrón. Por otro lado, el BUM se obtiene de la división de la concentración de urea entre 2.14 y el resultado se multiplica por 0.446. Como recordatorio, el BUM significa nitrógeno ureico en la sangre y es el resultado de la descomposición proteica. Nuevamente reforzaremos lo aprendido con la ayuda de los siguientes ejemplos. Para comenzar, calcularemos la concentración de urea sustituyendo los valores dados en la fórmula previamente descrita. Como se observa, la concentración de urea es de 16.66 miligramos de urea por decilitro,
valor que entra dentro de los intervalos de referencia. Seguimos el mismo proceso para la obtención del BUM, siendo este de 3.62 miligramos por decilitro, lo cual se asocia con una concentración de nitrógeno ureico sanguíneo disminuido. Ahora conoceremos las posibles causas de las alteraciones en las concentraciones de urea sérica. Al aumento también se le nombra uremia y se relaciona con una función renal anormal ocasionada por lesiones o enfermedades renales agudas o crónicas, puesto que al ser eliminado a la sangre y al filtrarse en los glomérulos ineficientes, en lugar de eliminarse en la orina, retorna a la sangre y se mezcla con la urea que en ese momento se está formando. También puede atribuirse a una dieta rica en proteínas, pues al metabolizarse se producirán grandes cantidades de urea. Asimismo, a un menor flujo sanguíneo que imposibilite su eliminación de la sangre, a obstrucciones del flujo urinario o a la deshidratación. En cambio, las disminuciones de urea son poco comunes y no representan preocupación alguna, a pesar de que en algunos casos se atribuye enfermedades hepáticas severas que afectan el catabolismo de las proteínas, en personas malnutridas y en individuos sobrehidratados, aunque no se utiliza la urea para diagnosticar o identificar este tipo de situaciones. El tercer analito de nuestro video es la creatinina, mejor conocida como el producto de degradación de la creatina, que tiene lugar en los músculos y que se origina como parte de la actividad diaria. Pero, ¿qué es la creatina? Es un aminoácido ubicado en los músculos y en el cerebro, principalmente, aunque se ha demostrado que también forma parte de los mariscos y de las carnes rojas. Al igual que la urea, se desecha la sangre, se filtra en los riñones y se excreta por medio de la orina. El método para cuantificarla será el colorimétrico cinético de Jaffe, en donde se requiere suero de máximo 3 días, conservado entre 2 a 8 grados centígrados. La prueba se fundamenta en que la creatinina reacciona con el ácido pícrico en medio alcalino formando un complejo de color rojo que se lee a 510 nanómetros y que permite el cálculo de la concentración en función de la intensidad del color obtenido. Para iniciar, se enciende el espectrofotómetro y se ajusta a 510 nanómetros. Se calibra cero de absorbancia con el blanco y se prepara el patrón y la muestra respetando las cantidades plasmadas en la tabla. Se deja reposar la reacción durante 30 segundos y se mide la absorbancia. Dicha medición se registrará como absorbancia 1. Una vez leído este parámetro, se vuelve a realizar el mismo procedimiento con la muestra, pero se deja reaccionar durante 90 segundos. Es de vital importancia preparar 2 veces el sistema de la muestra y en diferentes ocasiones debido a que los tiempos de medición son muy cortos entre sí. En cuanto a las características del procedimiento, podemos destacar que es una reacción cinética, por lo cual el color se perderá con el paso del tiempo. Por otro lado, la máxima cantidad de creatinina que podemos cuantificar es de 15 miligramos por decilitro. Asimismo, los valores de referencia normales para ambos sexos van desde 0.75 a 1.2 miligramos por decilitro, y para calcular la concentración de creatinina sérica, sustituimos los valores en la fórmula ubicada en la zona superior derecha de esta diapositiva, solo que a diferencia de la fórmula de la urea, esta vez restaremos la absorbancia 2 menos la absorbancia 1, tanto para la muestra como para el patrón. Finalmente, para reforzar la información dada, se sustituyen los valores dados en la fórmula, resultando que la concentración de creatinina para el sujeto evaluado fue de 0.92 miligramos por decilitro. En relación al significado clínico, tenemos que el aumento de creatinina puede indicar lesiones o inflamaciones en el riñón, tales como la glomerulonefritis, infección renal o enfermedades autoinmunes que afectan a estos órganos, enfermedades, cálculos renales u otras patologías que obstruyan el flujo de orina, entre otras. Por otro lado, a pesar de que la disminución es poco frecuente y no representa motivo de preocupación, puede observarse como una disminución de la masa muscular que conlleva a bajas concentraciones de creatina y con ello una disminución de su producto metabólico. Como se mencionó anteriormente, tanto la urea como la creatinina son productos de desecho que se depositan en la sangre, la cual se filtra en los riñones con el objetivo de eliminar los residuos que el cuerpo ya no necesita a través de la orina. Es por ello que cualquier alteración renal modifica los valores de estas sustancias, siendo un gran ejemplo del por qué la química sanguínea es un estudio de importancia médica. Aunque de ambas, la creatinina es el mejor indicador de la función renal, ya que con ayuda de su concentración se puede calcular el índice de filtración glomerular o IFG. Por último, evaluaremos al ácido úrico, el cual proviene del metabolismo de las purinas o de compuestos químicos que contienen nitrógeno. El ejemplo más común de una purina es el ADN,
y este ejemplo nos sirve para establecer que estos compuestos se encuentran dentro de las células y que se depositan en la sangre una vez que las células envejecen y mueren. Además, se sabe que pueden encontrarse en una gran cantidad de alimentos, dentro de los cuales destacan el hígado, múltiples bebidas alcohólicas, principalmente la cerveza, legumbres secas, entre otras. El método que utilizaremos para evidenciar su presencia será el de la uricasa, que requiere suero de no más de 5 días post-extracción, conservado entre 2 y 8 grados centígrados, y se fundamenta en que la uricasa actúa sobre el ácido úrico para producir alantoína, dióxido de carbono y peróxido de hidrógeno, y en segunda instancia el peróxido de hidrógeno reacciona con un cromógeno, que es el dicloro hidroxibenceno sulfonato y aminoantipirina, para formar una quinonimina complejo de color rojo en presencia de peroxidasa. La metodología a seguir para la cuantificación de la quinonimina roja y con ello determinar la concentración de ácido úrico en la muestra inicia con el encendido del espectrofotómetro y su ajuste a 525 nanómetros. Posteriormente, se prepara el blanco, el patrón y la muestra con las cantidades que se observan en la tabla. Se incuban a 37 grados centígrados durante 5 minutos para favorecer la reacción y se ajustará el espectrofotómetro a cero de observancia con ayuda del blanco. Una vez realizado lo anterior, se obtendrán las observancias de la muestra y del patrón y se registrarán en la bitácora de trabajo. En cuanto a las características de la reacción, esta es muy estable en un lapso de 30 minutos, es decir que tenemos media hora para leer la observancia del sistema posterior a la mezcla del reactivo y del suero. La cantidad mínima detectable es de 1 miligramo por decilitro, mientras que la máxima es de 25 miligramos por decilitro. Por otro lado, los valores de referencia para hombres van desde los 3.5 a los 7 miligramos de ácido úrico por decilitro, mientras que para las mujeres es de entre 2.5 a 6 miligramos por decilitro. Para poder obtener la concentración, utilizaremos la fórmula del lado superior derecho, de tal forma que dividiremos la absorbancia de la muestra entre la del patrón y el valor obtenido lo multiplicaremos por la concentración del patrón para conocer la concentración de ácido úrico sérico. Para reforzar lo aprendido, tomaremos los valores del ejemplo y los sustituiremos en la fórmula. Al desarrollar la operación, la concentración de ácido úrico es de 6 miligramos por decilitro, valor que está dentro del intervalo de referencia debido a que los datos corresponden a la muestra de una paciente femenina. En términos del significado clínico, el aumento de ácido úrico recibe el nombre de hiperuricemia y en múltiples ocasiones se relaciona con funcionamiento anormal de los riñones por su incapacidad de eliminación, con deficiencias enzimáticas para el metabolismo de las purinas, con condiciones que implican muerte celular como en el mieloma múltiple, cáncer, leucemia y quimioterapias y con gota por acumulación de cristales de ácido úrico en el líquido sinovial. Por el contrario, las disminuciones son raras y no son preocupantes y pueden atribuirse a una dieta baja en purinas u otras enfermedades como las hepáticas, enfermedad de Wilson o el síndrome de Fanconi, aunque suelen emplearse otras pruebas para diagnosticarlas. Finalmente, en esta diapositiva se encuentra la bibliografía que consulté para la realización de la presentación, en dado caso de que deseen profundizar en algún tema en específico. Aquí termina nuestro video. Recuerden que pueden dejar sus dudas en la sección de comentarios. Gracias por todo y nos escuchamos en el siguiente video.